me hacen falta 9 personas. No sé qué les había ocurrido, habrán cambiado de materia, ¿no saben? Han deprimido. ¿Será? Espero que no hayan cambiado de materia. No han cambiado el horario. Agobiados, ahuevados, No tristes, creo, todo, man. comenzando, vamos. ¿Qué son? ¿Qué es el 10% No es que ni han dado de ni la nota? ni familia, güey. No, hombre, no creo. Si ahorita viene la Sí, mejor parte. hace trabajo. Ahorita es cuando se pone mejor. No creo yo. Lo dudo. ¿Qué tal? ¿Cómo van con su semana? Porque gracias a Dios terminando labores, llegando de labores. Me alegra que vayan. Y sin poder dormir tranquilo por el bancario y por el cesario. ¿Por qué? Pues las demás, no creo, si no llevan solo estas 2 materias. Llevan varias. Es las que más preocupan. No creo, yo no creo. Solo esta preocupa, solo esta, solo esta. No creo, son varias materias. Esta es la más pesada, digo. No creo yo. Tiene que haber más. No sé, llevan A mí notarial, solo algo esta. así. De verdad. En la 2 me pasó lo mismo. Así de que quizás ya es algo personal, o sea, algo en la mente ya. ¿Cuál es? Civil 2. Ay, sí, digo. No, pero pasó. Ah, pues sí, pero Gastón. Hombre, ya van a ver. Están un poco traumados ahí, ¿Cómo dice? tocando, Ya tenemos trauma. tocando ahí. No, hombre, no, hombre. No se preocupen, ya van Pero, a Me ver. recuerdo pero, de los civiles, pero sabe que con usted sí estoy, o sea, sí se entiende mucho. y todo eso. Ay, al menos. Bueno, pues vamos. Nos quedamos, hablábamos, perdón, estábamos viendo lo que era el recurso de revocatoria, ¿verdad? No sé cómo estarán, si les ha generado alguna duda en lo que va de la semana para poder solventarla, porque no sé si soy yo o qué, pero siento que ya vamos bastante adelante y no hemos llegado ni al primer parcial, porque en esta modalidad como que solo yo hablo y los demás es raro que intervengan, y al menos estando de manera presencial, siempre había participación de todos, porque al menos les preguntaba, mire, ¿qué opina? ¿Qué dicen? Y aquí no me dicen nada. No sé si es porque se entiende más que de Eso manera significa, presencial. Liz, que usted va muy rápido. Sí, o sea, por eso le digo, creo que voy demasiado rápido y que también no, o sea, no sé, esa es mi duda, si se va entendiendo todo o qué. Si solo salimos mal en el examen, digo. Sí, pero, o sea, solo eso y el laboratorio, o sea, el 10% no es nada. No, sí, uno debe de comenzar a hacer las bases desde el inicio y comenzamos mal. Bueno, yo en lo personal comienzo mal. Y dice Elmer que lo deje entrar a la No, clase, ya lo acepté a Elmer, creo. pero ahí está mandando De un verdad. mensaje él. Dígale que intente. Sí, de verdad.
que intente volver a ingresar, que abandone, que intente volver a ingresar porque no me aparece aquí solicitud de él. Ahora sí, ¿verdad? Ya ingresó Elmer. No sé si alguien más no puede ingresar. Buenas tardes, Bueno, gracias. ya sabe, simplemente salgan y vuelvan a darle clip o a tocar, como ustedes quieran llamarle, al vínculo para poderlos agregar. Vaya, les había prometido esta parte de... Estábamos en lo de la cosa juzgada, ¿verdad? Porque necesitaba que quedara, no sé, más claro por aquello de que si no manejamos esto, creo que vamos a tener un problema de aquí en adelante con los demás recursos. Entonces necesito que no le quede mayor duda a alguien. Así que vamos rapidito con esto. Dice, hablando de cosa juzgada como concepto, dice que es la calidad o atributo, estado o estatus que adquiere una resolución motivada que emana de un órgano jurisdiccional y que ha adquirido carácter definitivo. Va a presentar Cuando pantalla. hablamos de calidad... Perdón, Nick, no va a proyectar. Ah, perdón. Gracias por Perdón, recordarme. Sí, no, gracias por recordarme. Ahorita voy. Voy, gracias. Vamos, a ver. Lo siento, un poco ligero, lo siento, Nick. Vaya, aquí les decía que estaba. Sí logran verlo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, Vaya, perfecto. Sí se ve. Les decía que hablábamos de la cosa juzgada. Como concepto podemos decir que es la calidad o atributo, estado o estatuto que adquiere la resolución motivada que emana de un órgano jurisdiccional y que ha adquirido carácter definitivo. Entiéndase que podemos estar hablando para el caso de una sentencia. ¿Por qué? Porque es la que define o la que resuelve cuestiones de fondo. No vamos a meternos aquí para hablar de cosas juzgadas cuando hablamos de un auto definitivo. ¿Por qué? Porque eso decimos que son aquellos que le ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuidad en cualquier otra instancia. En cambio, la sentencia es una forma normal de determinar lo que es un proceso y resuelve a su vez el fondo de dicho proceso. Entonces, marquémonos que estamos hablando de una sentencia para poder hablar de cosa juzgada. Perfecto. Luego dice que por el carácter definitivo se entiende que el auto o sentencia haya quedado consentido o sea inimpugnable. Ya sea que porque usted dejó transcurrir el tiempo, lo que habíamos hablado, de que cuando es que adquieren firmeza las resoluciones, o porque usted agotó todos los recursos que existían. Usted le notificaron la sentencia. Usted no hizo, no presentó ningún recurso
dejó transcurrir el tiempo, entonces adquiere firmeza la misma. O usted de manera expresa dijo que no iba a presentar ningún recurso, adquiere firmeza la misma. O porque transcurrieron los 5 días sin que usted hiciera uso del mismo, le decíamos, entonces adquirió firmeza. Hasta ahí estamos claros. Las características que tenemos que ver para hablar de una cosa juzgada son 3. Que sea inimpugnable. ¿Por qué es inimpugnable? Porque la ley impide su cuestionamiento. Es decir, ya transcurrió el tiempo, entonces ya usted dejó transcurrir el tiempo, no presentó ningún recurso, se agotaron las etapas de los recursos, ya no se puede cambiar, es inimpugnable. Ya le transcurrió a usted el tiempo, le precluyó, si así lo quiere llamar. Es inmutable porque la ley impide la modificación del asunto decidido. Una vez adquiere firmeza la misma, usted ya no puede modificarla. Y por el carácter de coercible. ¿Por qué? Porque existe eventualmente, dice, la posibilidad de la ejecución forzosa de lo decidido, especialmente en las sentencias de condena. ¿Por qué? Porque esta es la coercibilidad, decíamos que no es nada más que una facultad que tiene el Estado de hacer cumplir a la fuerza lo que es una sentencia. Claro, para esto debe de pedir la parte interesada. Aquí habla de 3 teorías que en esto no nos vamos a detener. Vamos a esta parte, que esto es lo que sí, creo que aquí queda más claro. Dice cosa juzgada formal y material. ¿Cuándo es cosa juzgada formal y cuándo es cosa juzgada material? Cosa juzgada formal, se dice que la cosa juzgada formal se trata de la irreversibilidad de la sentencia dictada en un proceso que ha sido expedido. Es decir, usted dejó pasar cualquiera de los supuestos que mencionábamos, entonces en ese momento ya no se puede revertir dicha sentencia. Seguido dice que es una resolución judicial que goza de esta clase de cosas juzgadas. No puede ser más de cosas juzgadas, no puede ser objeto de más recursos. ¿Por qué? Porque usted ya interpuso los recursos respectivos, los que procedían o los que admitía dicha sentencia, usted hizo uso de ellos y se agotaron los mismos, le confirmaron la sentencia. Estamos frente a una cosa juzgada formal. Siguiente, para ver cosa juzgada material. Dice, sus efectos producen en el proceso en el que se dictó la sentencia y en otros futuros, por lo que se considera estable y permanente. Es decir, si encontramos, acabamos de ver lo de las características, si encontramos que es inimpugnable, si es inmutable, perdón, que acaba de aparecer alguien. Vaya, les decía que si es inimpugnable, si es inmutable y si es coercible, entonces vamos a estar frente a una cosa juzgada material. ¿Cuáles serían los efectos de la cosa juzgada? Que la cosa juzgada alcanza a quienes han sido parte en el proceso, extendiéndose a sus herederos en virtud de la denominada sucesión. La cosa juzgada, dice, no afecta a terceros que no han intervenido en el proceso. Los terceros deben de haber sido citados con la demanda. Si a estos terceros nunca se les corrió traslado, nunca se les hizo saber, cuando hablamos de terceros, que aquellos que pudieron ser afectados en el proceso. Si a ellos no se les hizo saber de dicho proceso, hacia ellos no se extiende la cosa juzgada. Pero si se les hizo saber a ellos, y puede ser que falleció la persona que estaba siendo demandada, entonces dichos efectos sí se extienden a sus herederos. ¿Cuáles serían los límites? Porque esto de la cosa juzgada tiene ciertos límites. Dice que tiene 2 límites que son el objetivo y el subjetivo. El objetivo se refiere a los linderos de la sentencia, es decir, hasta dónde llega, que fue dictada en un proceso, es decir, dicha resolución afectará únicamente los intereses de personas determinadas respecto a bienes y derechos. Lo que acabamos de hablar, únicamente aquellas personas a quienes se les hizo saber que estaban siendo demandados, a quienes se les citó, a quienes se les corrió el traslado, a quienes se les notificó, emplazó en debida forma. Si no, no los afectaría. Vamos a ver el carácter subjetivo. Dice que se relaciona con las personas que han de ser afectadas por la sentencia pronunciada. Aquí retrocedemos a la parte que decíamos. Si no fueron notificados,
no tendría razón de ser, o al menos no se va a extender hasta ellos la cosa juzgada. En cambio, si lo hablamos de que se le notificó a alguien, se le siguió el debido proceso hasta llegar a la sentencia, a esto sí se va a ver afectado si es alguien que va a heredar el dicho derecho. Recuerde que cuando hablamos de herencia, usted además de adquirir derechos, también contrae obligaciones de la misma. Restricciones de la inmutabilidad de la cosa juzgada. Cuando, o sea, usted puede haber dejado pasar el tiempo sin que usted hiciera uso de alguno de los recursos, porque a usted la consentía, porque a usted se le pasó el tiempo, o cualquier escenario. Esto de la inmutabilidad, la restricción aplica en estos casos, dice, cuando existan errores materiales por evidencia, cuando existan errores materiales evidentes en una resolución. Cito ejemplo, por ejemplo, el segundo nombre de la demandante se consignó de forma errónea. Entiéndase que esto de la inmutabilidad es cuestión de fondo, no es cuestión de forma. ¿Por qué? Porque, como dice aquí el ejemplo, vamos a suponer que Elmer es el demandante, pero es que a él le pusieron Elmer con H a la hora de emitir la sentencia. Pudo haber pasado el tiempo, puede considerarse que la sentencia está firme, pero esto sí se puede enmendar, esto sí se puede cambiar, porque esto no afectaría el fondo de la sentencia. Es simplemente una cuestión de un error de dedo. Por eso pongo aquí el ejemplo que en este caso existe una restricción a esta parte de la inmutabilidad de la cosa juzgada, porque ese tipo de errores sí se puede subsanar o sí se puede cambiar. Usted puede decir, pero es que ahí se mutó. No. Lo que hizo fue simplemente enmendarse, pero necesito que se entienda que esa parte de la inmutabilidad no afecta ese tipo de cosas. O por ejemplo, usted puso, le pusieron que era mayor de edad o le pusieron de 38 años de edad. Pero es que en realidad Elmer tenía 35 años de edad al momento de emitirse la sentencia. O porque el número de DUI no se consignó de manera correcta. No lo puso, qué sé yo, como usted lo quiera ver. Tampoco afecta esta parte de la inmutabilidad. Dice, cuando hay omisiones referidas a algunas pretensiones planteadas en las partes discutidas en el proceso. Usted estaba pidiendo intereses legales, convencionales y moratorios, pero es que sucedió que a la hora de emitir la sentencia, simplemente se pronunciaron de los intereses legales y omitieron la parte de los intereses moratorios. También en ese caso se puede subsanar dicha omisión, entonces tampoco afectaría esto de la inmutabilidad. Dice aún el caso de encontrarse en ejecución la resolución que contenga algún error numérico u ortográfico, esto significa que será corregida mediante una resolución a pesar de haber sido notificado, a pesar de que estuviera firme la misma. ¿Por qué? Porque es un error que no afecta en sí la sentencia como tal. Eficacia de la sentencia, dice, las sentencias civiles, entiéndase mercantiles, se puede entender como una resolución final que dicta una autoridad jurisdiccional, es decir, que la dicta el juez competente. Dice, la eficacia de la sentencia y de la cosa juzgada respecto del tiempo versus la eficacia de la sentencia y de la cosa juzgada respecto del espacio. Los fallos con calidad de cosa juzgada no se ven afectados por leyes modificatorias de las reglas jurídicas aplicadas a la ley. Puede existir una ley que después se emitió y en eso no le va a afectar, no se va a poder mutar ni nada por el estilo. Y en cuanto al espacio, dice, se aplican las leyes sobre la vigencia de la ley procesal, ya que la eficacia de la cosa juzgada se asimila al de la ley. El mismo ejemplo que les acabo de poner. En conclusión, porque aquí, creo que tal vez aquí queda un poco más claro. Para que exista cosa juzgada es elemento indispensable. Perdón, alguien viene. Vaya, les decía, en conclusión, para que exista cosa juzgada es elemento indispensable, por eso lo resalto en negrita,
que la sentencia de mérito, es decir, la de derecho, no pueda ser impugnable por medio de ningún recurso. Es decir, usted o se le agotó el tiempo y ya no hizo uso de algún recurso, o hizo uso de los recursos, pero se confirmó la sentencia. Usted hizo todo lo que la ley permitía y aún así no pudo cambiar dicha sentencia. Entonces en ese momento se vuelve inimpugnable. ¿Por qué? Porque usted utilizó todos los recursos. Y es precisamente esa calidad, es decir, cuando usted agotó todos los recursos o cuando usted le dejó pasar el término que tenía para interponerlo, es precisamente esa calidad de inimpugnabilidad la que hace que una cosa sea cosa juzgada formal. Por favor, síganme para que no se van a perder. Si no puede, o sea, si ya transcurrió el tiempo, o usted la consintió o hizo uso de alguno de los recursos o de todos los recursos que la ley le permitía y aún así se confirmaba la sentencia, entonces en ese caso vamos a estar frente a una cosa juzgada formal. Puede decirse que la cosa juzgada formal se refiere a la imposibilidad, dice, de reabrir la discusión en el mismo proceso. Aquí es donde necesito que pongan atención. Dice, puede decirse que la cosa juzgada formal se refiere a la imposibilidad de reabrir la discusión, ojo, en el mismo proceso, sea porque las partes se conformaron con el procedimiento de primera instancia, es decir, que lo consintieron o que se les transcurrió el tiempo, o por haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios cuando procedan en el caso de la sentencia. En ese caso vamos a estar frente a una cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque a usted se le transcurrió el tiempo, porque usted la consintió o porque usted hizo uso de los recursos ordinarios y extraordinarios y a pesar de eso se mantuvo. Entonces en ese caso vamos a estar frente a una cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque no se puede reabrir y no se puede discutir en el mismo proceso. Ojo, si es en el mismo proceso, estamos frente a una cosa juzgada formal. Perfecto. ¿Qué significa? Significa que entonces podemos ir a discutir esto dependiendo del caso, ojo, dependiendo del caso, en un proceso diferente al que se está dictando lo que es la sentencia. Perfecto. Dice entonces, significa que las sentencias que casan cosa juzgada formal están susceptibles a modificación por otra sentencia que pueda ser pronunciada en un proceso posterior. Se puede haber adquirido la calidad de cosa juzgada formal. En el mismo proceso se agotaron las diferentes etapas o usted la consintió, etcétera, no se va a poder cambiar. Pero sucede que dice que la cosa juzgada formal es la irreversibilidad de las sentencias dictadas en el mismo proceso. Aquí necesito que recalcar, existe cosa juzgada formal dentro del mismo proceso. Si esta no se puede revertir, entonces estamos frente a una cosa juzgada formal. En cambio, dice, si la cosa juzgada, la cosa juzgada material o sustancial, como se le conoce, excluye esta posibilidad en el mismo proceso y aun en cualquier otra causa posterior. El ejemplo que ponían, el de los alimentos. En un proceso de alimentos usted puede llegar a demandar, se establece lo que es, cuánto es lo que la cuota que le corresponde, lo que usted tiene que estar aportando, para qué va a ser, etcétera. Esa únicamente va a adquirir calidad de cosa juzgada formal. Va a ser irreversible la sentencia en el mismo proceso. Ojo, pero esa no va a adquirir carácter de cosa juzgada material. ¿Por qué razón? Porque esa puede ser objeto de discusión en un proceso diferente a donde se dictó la sentencia. Para que se entienda, o poniéndolo de otra forma, podemos estar frente a una cosa juzgada formal sin que exista cosa juzgada material, pero jamás va a existir cosa juzgada material sin antes haber existido una cosa juzgada formal. Quiero ver si con esto les puede quedar un poquito más claro, porque para meterlo en esta parte de derecho civil y mercantil,
la diferencia entre cuando es jurisdicción contenciosa, y cuando es jurisdicción voluntaria. ¿Por qué menciono esto? Porque si es de jurisdicción contenciosa, esa significa que hay contraparte, que existió un litigio. En la jurisdicción voluntaria no existe dicho litigio, sino que a usted le nace el derecho, pero para que usted pueda ejercer dicho derecho es necesario activar el aparato judicial. Ejemplo de jurisdicción voluntaria, aceptación de herencia. En la aceptación de herencia a usted le nace el derecho. Nos vamos al artículo 988. Recuerden que el 988 establece la forma en la que se va a aceptar herencia, quiénes son los llamados a aceptar herencia. No sé si lo quiere ver usted. Perfecto, el 988 establece un orden. Falleció, vamos a suponer que su padre, los llamados a suceder son ustedes, como hijos. Ese es una diligencia de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque no existe contraparte, no va a existir controversia en el mismo. ¿Por qué? Porque ya le dejaron a usted un testamento y el testamento aparecía quién era la persona que lo iba a suceder. O no dejaron testamento, entonces nos vamos a la regla del 988 del Código Civil y ya establece quiénes son los llamados a suceder en ese orden. En cambio, vámonos a un proceso de jurisdicción contenciosa. Aquí podemos hablar de los procesos que ustedes quieran, procesos comunes o especiales, ya sea de proceso común, proceso abreviado, o de los especiales, un proceso ejecutivo, uno de inquilinato, por ejemplo. Ahí sí existe contención. ¿Por qué? Porque usted va a ir a un litigio a donde posiblemente una de las partes no esté de acuerdo con lo que usted está pidiendo, o usted va a ir a declarar que va a ir a un proceso a que se declare un derecho. En el caso de proceso común, una reivindicación o una extinción, por ejemplo. Quiero ver. Dicho de otra forma, los procesos contenciosos, porque a ver si les quedo un poquito más claro, y aquí pónganme un poquito más de atención. En el proceso contencioso sí podemos o sí puede existir cosa juzgada, ya sea de sentido formal y posiblemente en sentido material. En cambio, en la jurisdicción voluntaria no existe eso. ¿Por qué? Porque puede cambiarse la misma. Vamos a suponer que a usted es una de las personas llamadas a suceder junto con sus hermanos, pero es que sucede que sus hermanos estaban fuera del país y usted, para quedarse con lo que habían dejado sus padres, viene usted y promueve lo que son las diligencias de aceptación de herencia. No había testamento, eran las personas llamadas a suceder, entonces usted omitió mencionar que existían más hermanos. ¿Por qué? Porque solo usted se quería quedar con lo que era la dichosa herencia. Dicha declaratoria de herencia, le llaman declaratoria de herencia definitiva, esa no quiere calidad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque puede modificarse incluso en el mismo proceso. Porque puede aparecer tiempo después alguien y dice, mire, yo tenía derecho, necesito que me nombren heredero también. Entonces el juez simplemente lo que hace es que le admite la solicitud y se nombra heredero definitivo, al igual que su caso. Entonces en ese caso, él va a ser muy aparte, que perfectamente la puede reclamar, pero en dicha diligencia, porque es diligencia, en dicha diligencia, él va a gozar los mismos derechos que usted tenía. No sé si ahora les queda claro o fue peor y les generó más dudas la parte esta de la cosa juzgada. Elmer, veo que sonríe. Es que como una manera más somera, en cuanto. Dígame, Jesús, ¿cómo? Más somera. Digamos, como usted decía, que la cosa juzgada formal, al vencerse el tiempo, ya adquiría de cosa juzgada formal, y al haber agotado los recursos en el tiempo que establecía para poder
hacerlo, ¿verdad? Entonces, Correcto. pues me imagino que ahí después no perdí el hilo donde después de ese tipo, cómo le puedo entender? Que después ¿cómo se puede de esa cosa juzgada formal pasa a ser o cosa juzgada Juzgada material? Ahí es material. donde yo no logro, como, Vaya, le voy a ajá, cosa juzgada poner, material. Entonces, como que de la formal nos saltamos a la material. vaya. Aquí nos vamos a ubicar en esta última, que creo que aquí se hace más fácil. Para que la cosa juzgada formal la vamos a encontrar en un proceso, el que usted quiera, el que usted quiera. Vamos a, una vez se emite la sentencia, pasa el tiempo, o usted la consintió, etcétera, Allá se tiene vuelve, perdón, se vuelve cosa irreversible. juzgada formal. Perfecto, Oh, se vuelve perdón. Ajá, cabal. irreversible. Vaya. Al volverse irreversible, usted no la puede cambiar dentro del mismo proceso. Correcto. Entonces, ahí estamos frente a una cosa juzgada formal. Pero si Correcto. dicha cosa admite que mediante otro proceso pueda discutirse la validez de esa, entonces no va a adquirir el estado de cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque puede Que no es formal. discutirse. No. Sígame la idea. Se emite una sentencia. Ajá, perfecto. Se agota los recursos o usted la Correcto. consiente de manera tácita o de manera expresa. Entonces ya no se puede revertir dicha sentencia en ese Correcto. proceso en el que se dictó. En ese caso estamos frente a una cosa juzgada formal. Si dicha sentencia Correcto. tampoco puede discutirse en otro proceso, en uno diferente en el que se dictó la sentencia, entonces vamos a estar frente a una cosa juzgada material. Es como el antecedente de la formal, digamos, por decirlo así. Correcto, eso es lo que le decía. Medio Para que correcto. exista una cosa juzgada material, antes tiene que existir una cosa Tiene que haber juzgada formal. dada formal, correcto. Sí, Como el correcto. antecedente para poder entrar en discusión con respecto al mismo proceso, digamos, como que reiniciar de cero, pero con un antecedente, por decirlo así. Si usted ya no lo puede cambiar en otro Más o menos, más proceso, o menos. entonces va a existir cosa juzgada material. Pero si se puede discutir, si lo puede cambiar en otro proceso, entonces solo va a existir cosa juzgada formal. El ejemplo que les ponía, que es el ejemplo por excelencia, es el caso de los alimentos. En este caso, el alimento no adquiere cosa juzgada de carácter material, únicamente adquiere cosa juzgada de carácter formal. ¿Por qué? Porque no puede revertirse en el mismo proceso la sentencia que se dicta en ese caso de alimentos, pero sí puede cambiarse en otro proceso. Por eso no adquiere calidad de cosa juzgada material. Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. Quiere cuando se puede iniciar, por ejemplo, mutar lo que es el proceso, pero se ha dado entonces una cosa juzgada de carácter formal. Entonces yo quiero iniciar otro proceso, nada más será el mismo proceso pero con diferente número de causa o qué, es lo que no logro entender. Solo el número de causa cambia. No. Recuerde que no puede ser el mismo proceso, porque por ejemplo en su caso fue, vamos a suponer, una prescripción adquisitiva de dominio. Vamos a suponer que era una prescripción adquisitiva de dominio. A usted se le dio dicha prescripción. Se resolvió a favor suyo y usted pasó a ser el nuevo propietario por prescripción adquisitiva
de dicho inmueble. Perfecto. Si el caso fuera que pueda discutirse la validez de esa sentencia, se va a hacer mediante otro proceso. ¿Por qué? Porque la sentencia que se emitió en su caso, que le estoy diciendo a manera de ejemplo, que se emitió en su caso a manera de ejemplo, que era la prescripción adquisitiva a favor suyo, esa no se puede revertir, esa sentencia, pero sí se puede discutir la validez de la misma en otro proceso. Entonces ya no va a ser, ya no vamos a ir a discutir la Cosa prescripción juzgada como formal, tal. ¿verdad? Correcto, porque adquirió calidad de cosa Sino que juzgada cosa formal, juzgada sino que material. vamos a ir a, correcto, porque vamos a ir a discutir la validez de dicha sentencia. Entonces va a ser un proceso diferente, donde vamos a ir a pedir nulidad, por ejemplo, de esa sentencia. Correcto. Entonces, en ese caso, como no adquirió calidad de También cosa juzgada, perdón, como no adquirió calidad de cosa juzgada material, perfectamente lo podemos discutir en otro proceso. Si hubiera adquirido calidad de cosa juzgada material, no lo vamos a discutir mediante ningún proceso que a usted se le pueda ocurrir. No sé si así se entiende, Gustavo. Sí, eso lo entiendo. como La única duda que tenía era que si solo cambiaba el número de causa del proceso o si ya era un proceso independiente a él. Va a tener que ser un proceso independiente a él y va a tener que cambiar el número de causa porque recuerde que no puede ser el mismo proceso. ¿Por qué? Porque usted no puede ser juzgado dos veces por la misma causa, si lo quiere ver desde ese punto de vista. Sí, me quedó bastante claro, licenciado. Gracias. Perfecto. ¿Y usted, Jesús? otra consulta, Diga. también hablaba que ninguna de las dos tenía ningún recurso, ¿verdad? ¿Cómo? En cuanto a la formal y a la material. Creo No, que no. también, no sé, O en la sea, presentación, una vez adquiera la calidad de cosa juzgada formal, por ejemplo, es porque usted agotó todos los eso es recursos. correcto, correcto. Y la material es porque ha iniciado un nuevo proceso, pero ese está ante la posibilidad de que si a futuro sí admita algún tipo de recurso, porque yo creo que en una presentación me parecía haberlo visto, que decía Sí, que correcto. ya en la sentencia no admitía recurso. No, Correcto. Si el tipo de proceso o la causa que usted está litigando, la que a usted le interesa, admite discutirse en un proceso diferente, entonces no va a existir calidad de cosa juzgada material. Si ya no permite la discusión mediante otro proceso, entonces sí vamos a estar frente a una cosa juzgada material. Por lo tanto, también existe una cosa juzgada formal. correcto. Hoy sí, ya No más sé o menos. si Elmer, Yo lo logré comprender y hoy me queda más claro. Solamente un comentario, Lee. Significa dígame. entonces que en los hechos que adquieren cosa juzgada material, digamos, y esta es una pregunta, la ley debe de decirlo expresamente, digamos, como una presunción de derecho. No, la No. ley no lo dice. La ley simplemente establece cuáles no van a adquirir calidad de cosa juzgada material. Ok, perfecto. Gracias, Lee. Bueno. ¿Los demás? ¿Les quedó claro? Sí, licenciado, por mi parte me quedó muy claro. Sí se entiende. Vaya, perfecto. No, yo tengo una Bueno, pregunta. perfecto. Espero que les haya generado... Perdón, que le... Dígame. ¿Cuál es Nata? Sí, yo tengo una duda. En el caso, digamos, no sé si usted nos podría dar un ejemplo, bueno, de un proceso que sí, o sea, que yo no, aún no entiendo, digamos, digamos, un ejemplo de algún proceso que sí cause cosas juzgadas.
Vaya, Nata, recuerda que en la clase pasada les mencionaba y ponía de ejemplo el caso del proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo ya habíamos mencionado que para que usted pueda demandar un proceso ejecutivo necesita tener algunos de los documentos que menciona el artículo 457. El 457, perdón, me pasé, le dice que usted puede demandar en un proceso ejecutivo por cualquiera de estos. Dice, los títulos ejecutivos que permiten iniciar un proceso regulado son los siguientes. Mediante un instrumento público, un instrumento privado fehaciente, títulos valores, cupones, constancias, libretas, acciones, pólizas de seguro, instrumentos públicos y los demás documentos que por disposición de ley tenga reconocido en este carácter. Vamos a suponer que a usted se le está demandando mediante un mutuo hipotecario. En ese caso del mutuo hipotecario, a usted se le notificó, se le hizo el debido proceso, usted contestó o no contestó, de igual manera se dictó la sentencia. Dice el artículo 470, cuando habla de la eficacia de la sentencia, hablando de un proceso ejecutivo. Las sentencias dictadas en los procesos ejecutivos no producirá efecto de cosa juzgada, dice, y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación. ¿Qué decíamos que era esto de expedito? Que a usted le quedaba la facultad para poder ir a controvertir la obligación que se le estaba imponiendo a usted o por la sentencia que se está dictando, para decirlo de otro modo. En esos casos que menciona el artículo 457, entonces en ese caso sí va a adquirir calidad de cosa juzgada. Va a pasar por la cosa juzgada formal y va a llegar a lo que es la cosa juzgada en sentido material. Pero es que exceptúa, o sea, hay una excepción a uno de esos casos que menciona el 457. Dice, exceptúase el caso de la ejecución, exceptúase el caso en que la ejecución se funde en títulos valores, en el cual la sentencia producirá los efectos de cosa juzgada. Allá les decía, en el 457 establece una serie de títulos que lo habilitan a usted para poder demandar en un proceso ejecutivo. Esos procesos ejecutivos no va a adquirir calidad de cosa juzgada, salvo el caso que sea que usted lo estén demandando con un título valor. Por ejemplo, una letra de cambio. Por ejemplo, un pagaré. ¿Por qué? Porque se establecía que el título de valor hace una prueba preconstituida, que si reunía todos los requisitos por tratarse de un documento de carácter privado, si cumple todos los requisitos, en ese caso sí va a producir los efectos de la cosa juzgada. Es decir, sí va a haber cosa juzgada formal y sí va a haber cosa juzgada material. Pero en cualquiera de los otros casos que menciona el 457, que son estos de acá, perdón, solo quitemos solo quitemos este sí va a adquirir calidad de cosa juzgada. Cualquiera de estos, el numeral 1, es decir, instrumentos públicos, instrumentos privados fehacientes, constancias, acciones, pólizas de seguro, instrumentos públicos y cualquier otro documento que mencione la ley, esos no van a adquirir la calidad de cosa juzgada. ¿Se entiende? Nata. Nata Fuentes. Entendí. Gracias. Ahora sí. Bueno, creo que dijo que sí. No sé los demás si les quedó claro esa parte. Se escucha cortado. Sí, creo que tenemos problemas con el internet. Sí, sí. En este momento, bueno, desde que
iniciamos, veo que hay cierto, con ustedes y con el mío también, porque veo que por ratos los escucho que se les corta a ustedes, igual a mí. Pero no sé si pudimos solventar las dudas que tenían. Licenciado, Dígame. yo tenía una ¿Podría pregunta. repetir lo último que dijo de los documentos? Sí, prácticamente fue la misma pregunta que hizo eso. En este caso yo no le entendí que lo del artículo 457 en el cual usted mencionaba que qué parte no admitía lo que era la cosa juzgada, por lo que yo no le entendí. Va, voy una vez más aquí al 457, les dije. Y voy a intentar irme acá. Vaya. Hablando de proceso ejecutivo, les decía, dice el artículo 457 que usted puede iniciar un proceso siempre y cuando tenga cualquiera de estos documentos. Y dice instrumentos públicos, privados, títulos valores, constancia, etc. Sucede que usted lo están demandando. Y lo están demandando mediante un instrumento público, les decía, un mutuo hipotecario. A usted se le notifica, se le hace la notificación del decreto de embargo, que es lo que equivale al emplazamiento. Usted contesta o no contesta, se dicta la respectiva sentencia. Usted deja transcurrir el tiempo o agotó los recursos, lo que usted quiera. Dice el 470, cuando habla de la eficacia de la sentencia, dice que la sentencia, ojo, hablando de un proceso ejecutivo, es decir, de aquellos que usted pudo iniciar con los que mencioné, con los documentos que menciona el artículo 457, dice que la sentencia dictada en los procesos ejecutivos no producirá efecto de cosa juzgada y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución. Si usted observa, aquí va a adquirir nada más cosa juzgada en sentido formal. ¿Por qué? Porque una vez emitida la sentencia, no se va a poder revertir como tal dentro del mismo proceso, pero sí puede discutirse en cualquier otro proceso la validez del documento con el cual lo demandaron a usted. Si logran revertir o declarar nulo el documento con el cual lo demandaron a usted, esto va a cambiar. Esta sentencia va a cambiar. ¿Por qué razón? A material. Porque no va a haber adquirido. No va, perdón. No, a material no. ¿Por qué? Porque nunca llegó, en el caso que le acabo de mencionar, nunca llegó a tener las características para considerarse que era una cosa formada, una cosa juzgada en sentido material. Formal. Únicamente adquirió calidad de cosa juzgada en sentido formal. ¿Por qué? Porque no se revistió de estas tres características, de inimpugnable, de inmutable y de coercible. ¿Por qué? Porque el mismo artículo le dice, la sentencia dictada en los procesos ejecutivos no producirá efecto de cosa juzgada, pero cuando habla de cosa juzgada se refiere a cosa juzgada formal y cosa juzgada material, es decir, a la unión de las dos cosas. Dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución, es decir, que usted puede ir a controvertirlo en un proceso diferente, salvo, ¿en qué caso sí puede existir cosa juzgada material? Si a usted lo están demandando con un título valor. Si la demanda se funda en un título valor, entonces sí va a producir los efectos de la cosa juzgada, en sentido formal y en sentido material. No sé si ahora
¿Logran entendérmelo? Sí, Solo licenciado, con los gracias. títulos valores. Ahora sí. Creo que sí, ¿verdad? No hay duda de eso ya. Solo con los títulos valores, ¿verdad? Solo si es, hablando de un proceso ejecutivo, solo si es con un título valor que a usted lo demandaron, entonces sí vamos a ver cosa juzgada en sentido formal y en sentido material. Pero si a usted lo demandaron con cualquier otro documento que no sea, perdón, que no sea un título valor, entonces solo va a ver usted lo que es cosa juzgada en sentido formal. Cosa juzgada en sentido formal únicamente. Correcto, muchísimo. Correcto, gracias. Ahora sí, ya estamos claros. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿No tienen dudas o les queda clara esta parte de la diferencia entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria? Esto es de teoría general del proceso. Ciclo 2. Año 1. Contenciosa, hay litigio, y en la voluntaria. Y en la voluntaria no hay litigio, correcto. De herencia, correcto. Esto es lo que... espérame. Aquí está bien. Vaya, vamos a pasar a esta partecita de los medios de impugnación. Esto es básicamente lo que vimos en la clase pasada, que cuando hablábamos de medios de impugnación en general, que decía que es un acto jurisdiccional. ¿Por qué? Porque le corresponde al juez y la nulidad como tal puede ser declarada de oficio. Igual puede ser, lo que pretende controlar son actos de las partes. ¿Por qué? Porque las partes son las que pueden, decíamos, mostrar o decir que han sido agraviados. Para esa parte es que existen las famosas medios de impugnación, porque usted se encuentra inconforme o muestra su disconformidad, dice, con una resolución que fue emitida por una persona que ejerce jurisdicción, entiéndase por el juez competente. Pues, ¿qué es lo que busca estos medios impugnativos? La rectificación o una aclaración de una sentencia o que se subsane un mal procedimiento que se realizó. Eso dependerá del tipo de recurso que se esté utilizando. Permítanme que arreglen un minuto que se me queda aquí a oscuras. Perfecto. Vamos a continuar. Decíamos, perdón. Estábamos en esta parte de material que comparte el CNJ para sus capacitaciones para los empleados judiciales. Tal vez les sirve, por eso se las estoy poniendo, porque no es nada más que una retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior.
En sentido amplio, cuando hablamos de medios de impugnación, dice que quedan comprendidos todos aquellos instrumentos jurídicos que por medio de los cuales se pide la rescisión de sentencias firmes. ¿Por qué? Porque usted está pidiendo que se enmiende la misma. Dice, y en sentido estricto, hablando de un recurso, se refiere a resoluciones no firmes, prolongando la pendencia del proceso, pues impide que se produzca la cosa juzgada, que es lo que acabamos de hablar. Eso sí, o si usted lo quiere ver de esa forma, todos los recursos lo que van buscando es que se subsane o que se evite o que no se llegue a lo que es la cosa juzgada sin que se haya enmendado cualquier error que se produzca dentro del proceso. Por eso los famosos recursos de revocatoria, para cuestiones que podrían ser, digamos que de forma, o los famosos recursos de apelación o casación que estamos discutiendo cuestiones de fondo. Perdón. ¿Qué es lo que buscaba, decíamos, con estos recursos? Recuerde que es en base al principio de defensa y contradicción que usted tiene. No se le pueden vulnerar derechos, tiene que respetarse lo que es el debido proceso. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que intenta esta parte de medios de impugnación? Lo que busca es evitar interpretaciones sobre presupuestos de admisibilidad que impidan o dificulten hechos de interposición, es decir, que no se vulnere lo que son sus derechos. Para eso es que se desarrollan estos famosos mecanismos de protección llamados en la actualidad recursos, que generalmente ocurren a instancia de parte. ¿Por qué? Porque perfectamente el juez puede haber omitido lo que es un procedimiento o haber omitido lo que era pronunciarse respecto de X punto en una sentencia, o el juez no advirtió X elemento, en fin, cualquier gama de posibilidades de que a usted se le ocurra. Entonces lo que busca es que usted no se vea afectado en ese derecho. Por ello es que existen estos famosos recursos. Dice la consecuencia de su naturaleza dispositiva. ¿Por qué? Porque depende, si así lo quiere ver, depende de las partes, es decir, de aquellos que se vieron vulnerados en sus derechos para que puedan hacer uso de dichos recursos. Y aquí algo que mencionaba la vez pasada, no recuerdo si fue Vladi o Gustavo el que mencionó esto de los juez Acuo y juez Adcuen. Para que se entienda esto, el adcuen es el juez superior. Este es el grado inferior que tiene. Lo voy a poner acá, voy a ir a esta partecita para que se entienda. Perdón, aquí, en esta estructura. Recuerda que la estructura del órgano judicial es que se compone de 15 magistrados, donde está conformado 5 magistrados en la sala constitucional, 3 en la sala de lo civil, 3 en la sala de lo penal y 4 en lo contencioso administrativo. Abajo de las salas encontramos las cámaras, abajo de las cámaras encontramos los juzgados de primera instancia y abajo del juzgado de primera instancia encontramos los famosos juzgados de paz. Cuando se genera una instancia superior, significa que el conocimiento del proceso sube a que conozca, vamos a suponer que estamos en un proceso ejecutivo, en un proceso común, el que usted quiera. O sea, aquí se dicta una sentencia. Si conoce el juez que dictó la resolución, hablamos de resolución en general, si conoce el mismo juez que emitió la resolución, entonces no tiene este sentido que menciona de carácter devolutivo, es decir, es un recurso no devolutivo, porque conoce el juez inferior. Es de carácter devolutivo si conoce el juez superior, para el caso de la apelación, que no hemos llegado todavía ahí,
pero en el caso de la apelación, quien conoce un juez superior en grado. En el caso de, si fue un juzgado de primera instancia quien emitió la resolución, entiéndase la sentencia, o un auto definitivo, entonces si usted quiere que conozca en apelación, va a conocer un juez superior al que emitió la resolución. Por lo tanto, si fue dictado en una primera instancia, quien va a conocer es uno de segunda instancia, que para el caso son las cámaras. No me van a perder de vista aquí algo que sí me interesa, perdón, se lo voy a poner acá porque creo que, bueno, sí creo que tienen que manejarlo. Pero voy a preguntar mejor para hacerlo más fácil. Si el demandado es un particular, ¿a dónde se demanda? Cualquiera. Hola. ¿Cómo fue? Si el demandado es una persona particular, ya sea persona natural o persona jurídica, ¿a dónde debo de demandarlo? ¿Ante qué instancia? En primera instancia, licenciado. Debe ser demandado en primera instancia, correcto. Pero si el demandado es el Estado, ¿a dónde tengo que demandar? En ese caso, conoce la Cámara en primera instancia. Perfecto. Y en caso de apelación, conocería la Sala de lo Civil, y en caso de casación, la Corte en pleno, incluyendo a los magistrados que conocieron en apelación. Perfectísimo. Cabal, Creo que no hay duda con cabal, eso, entonces. señor Vladi. Como dice, Cabal, le digo, como le di unas cátedras ahí a Vladi. eso estoy viendo, le he enseñado. Pues sí, bueno, al revés. El licenciado Ítalo nos dejó algo afilado de eso. Sí, no, eso veo. Está bastante bien. Los demás, por si no llevaban con el licenciado Ítalo, por si no lo vieron en Procesal Civil y Mercantil 1 o en el 2, si usted va a demandar a una persona particular, entiéndase, una persona natural o una persona jurídica que no tenga nada que ver con el Estado, es decir, que usted lo está demandando en su carácter particular y no como, no en su carácter de representante del Estado, entonces usted tiene que demandar en primera instancia, es decir, ante los tribunales comunes. Pero si usted va a ir a demandar al Estado, en ese caso usted tiene que demandar o presentar su demanda ante las cámaras. Para el caso que le ponía acá, si el demandado es una persona particular, se demanda acá, ante el juzgado de primera instancia, entiéndase, juzgado de lo civil, juzgado de lo mercantil, que todavía existe uno, o juzgado de lo civil y mercantil, hablando de materia estrictamente civil y mercantil, ¿verdad? O en un juzgado de menor cuantía. ¿Usted quiere demandar a Superselectos? Acá. ¿Usted quiere demandar a Vladi o a Gustavo? Acá. ¿Quiere demandar a Raquel, a Kevin, a Elmer? Lo va a demandar acá. Pero es que sucede que hoy usted quiere ir a demandar al Estado. Va a ir a demandar a... ¿qué? Una demanda contra el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque realizó mal un procedimiento, qué sé yo, para la construcción de una calle, lo que a usted se le ocurra. En ese caso, usted no va a demandar acá. Por tratarse del Estado, la demanda es acá. Entonces, la instancia superior para el caso va a ser esta, la sala de lo civil va a ser la instancia superior. En el caso de que sea un particular, la instancia superior va a ser la Cámara. ¿Se entiende eso? ¿No hay dudas? ¿Cómo? Repítalo, perdón.
Si usted quiere demandar a un particular, va a tener que demandarlo en los tribunales comunes. Pues, que es primera instancia. Pero si usted quiere ir a demandar al Estado, entonces usted va a tener que demandar en primera instancia en la Cámara, correcto. Y quien va a conocer en segunda instancia, en el caso de que usted demandó al Estado, va a ser la Sala de lo Civil. Si usted demandó a un particular, quien va a conocer en segunda instancia va a ser la Cámara. ¿Se entiende? Licenciado, y lo que mencionó mi compañero Vladimir de corte en pleno, Correcto. ¿cree que me lo puede explicar? Vaya, Esmeralda, lo que mencionaba Vladimir se refiere a la parte esta que estamos hablando aquí en las diapositivas de Tribunal Superior. Sí, lo que decía, si el demandado es el Estado, en apelación va a conocer la sala. Y en casación, corte en pleno, es lo que acaba de mencionar él. En el caso que el demandado sea el Estado, pero si a usted, en su carácter personal, la están demandando, a usted la demandan acá. En apelación, quien va a conocer es la Cámara, y en casación, quien va a conocer es la sala. Eso es lo que acaba de mencionar Vladi. Gracias, Lick. Bueno, Licenciado, dígame. tengo una duda. Dígame, Elmer. No logro entender la parte de cuando el recurso es de carácter devolutivo y no devolutivo. Si me pudiera explicar, por favor. Vaya, la parte de carácter devolutivo o no devolutivo, quizás no lo logran comprender totalmente porque no hemos llegado a la parte de la apelación. En la apelación existe el carácter devolutivo. ¿Por qué? Porque conoce una instancia superior, un juez superior. Dice que es devolutivo porque él resuelve y se lo regresa al inferior. Se elevó hasta la Cámara resuelve y lo va a regresar al juzgado de primera instancia. No tiene carácter devolutivo cuando conoce el mismo juez que emitió la resolución. Lo emitió el juzgado de primera instancia, usted presentó recurso de revocatoria, en ese caso no existe el carácter devolutivo. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo juez quien va a resolver de la revocatoria. En el caso que más adelante vamos a ver, que es el de la apelación, en ese caso sí tiene carácter devolutivo. ¿Por qué? Porque se genera una instancia superior y una vez resuelva, una vez la Cámara resuelva, se lo va a regresar a este juzgado para que ejecute. No sé si ahora se entiende, Elmer. Perfecto, gracias. Licenciado, Sí, gracias. Y en el caso del recurso de casación tiene ese carácter. Sí, también lo tiene. Tiene el mismo carácter. Pueden ser devolutivos. Sí. ¿Por qué? Porque lo regresa para que el otro conozca. Recuerde que usted lo eleva para que exista casación, antes tiene que haber pasado por apelación. Es decir, que lo va a elevar a una instancia superior en grado para el conocimiento del mismo. Entonces, el único recurso que no tiene carácter devolutivo es el de revocatoria. Sí, para el caso de lo que estamos viendo, solo ese. No sé si les queda claro. Sí. ¿Hay alguna clase de dudas? No. A mí me queda una pequeña duda, licenciado, Dígame. pero quisiera que en el caso pues, no sé si me equivoco, en los devolutivos dijo que lo conoció otro juez, ¿no es el mismo? En el no devolutivo.
En el no En el devolutivo no que lo conoce otro juez. devolutivo, no, en el no devolutivo lo conoce el mismo juez que emitió la resolución. No devolutivo conoce el mismo juez que emitió la resolución. Devolutivo conoce un juez de instancia superior. Digámosle que los recursos Que sería la horizontales, en este caso son los devolutivos, y los devolutivos serían los que tienen carácter de verticales. Correcto. Justo como lo acabo de mencionar. Gracias. ¿Quién decía algo? Aparte de Elmer. No, Alex. Ah, vale, perfecto. Siguiendo acá, que era la parte de... Perdón, no sé si gustan tomarse un descanso o continuamos, me dicen. Podemos seguir hasta las 7. De ahí el receso. ¿Cómo? Sí, mejor vamos hasta las 7. ¿De qué? Sí. Sigamos hasta las 7 y después nos da una hora de receso. Perfecto. Y luego 20 minutos de clase. O hasta las No, 7:30. fíjense que, comentarle, vamos a hacer una pequeña pausa en esto. Comentarles que les tengo, bueno, aclárenme algo, perdón, antes de todo. Si no me equivoco, la próxima semana tenemos parciales. ¿O no? ¿Cuándo inician los parciales? Afortunadamente sí. Inician el 7. Hay gente, por El ejemplo, 7. Del día 11. El 7. El 11 y el 12. ¿Cuándo El inician? 15, vamos. No, ¿cuándo inician? ¿En serio? ¿Lo tienen a la mano? Lunes 7. Sí, lunes 7 inicia. Ah, pues todavía tenemos una clase más. Sí, vamos a tener una clase más. Perfecto. Es que les tengo un pequeño trabajo. Y no sé cómo hacemos ahí para dividirnos. Vamos a aprovechar la pausa. Quiero ver. ¿Será que todos se mantienen y nadie se ha salido? Es decir, nadie se ha cambiado de curso. Estaba desertado. Si fuera así, creo que tendríamos... Quiero ver. 48. Seríamos 48, entonces tendríamos que dividirnos... No, o sea, por todos, inscritos. Ahorita solo estoy con la parte de los inscritos. Sí. Según mis cuentas, deberíamos de ser 48. O sea que perfecto, salen 4 grupos de 12. Saldrían 4 grupos de 12 personas. Mucha gente piensa. Es que también a ver cómo se da el trabajo. No, en este primer trabajo es de carácter individual. Este primer trabajo es de carácter individual, pero es que voy pensando ya en los trabajos futuros. Este primer trabajo es de carácter individual. Ya les digo en qué consiste. Vamos a aprovechar que por acá lo tenemos a la mano. ¿Dónde está? Acá está.
Esto aquí, al menos intenté tapar los nombres para que no se vea afectado, porque simplemente lo ponemos para caso de para fines didácticos, así que me hacen el favor de no detenerse mucho en los nombres. Les voy a mandar este documento. Este es un recurso de revocatoria, el que se está interponiendo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo van a resolver. De eso se trata. Ustedes van a resolver este recurso ya con el conocimiento que tienen, con lo que aprendieron, con lo que saben diferenciar entre decreto, auto simple y auto definitivo y sentencia. Entonces ustedes van a tener que elegir ahí si procede o no procede, hay que darle un espacio de trámite, etcétera. Los requisitos de admisibilidad que debe llevar el mismo, en fin, todo. Ustedes van a decidir si no procedía porque ese era un simple decreto, o no procedía porque ese era una sentencia, o si procede porque se trata de un auto simple, o no porque es un auto definitivo, etcétera. Qué sé yo, ustedes son los que se van a encargar de eso. Y sería para la próxima semana, o sea, yo se los mando, perdón. Prácticamente para la otra clase. Yo se los mando este mismo día y ustedes tienen una semana para hacerlo. Como es de carácter individual, lo que necesito es que me hagan ustedes lo de la resolución, o que me digan qué es lo que hay que hacer. Pues yo simplemente, digamos que estoy presentando este escrito. Para ponerlos en contexto, sucede que se está demandando a X persona. A dicha persona se le notifica. Se le hace la notificación del decreto de embargo. Y esta persona viene a contestar la demanda. Contesta la demanda y el juzgado le dice de que no se le va a admitir lo que está solicitando él. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahí los motivos que le está alegando. Entonces, por lo que se le dijo a él, por lo que se le notificó en la resolución, es que él dijo que iba a presentar recurso de revocatoria, y que es el que les estoy mostrando. Él presenta el escrito de su recurso de revocatoria. A ustedes les toca o les compete primero revisar si procedía o no dicho recurso. Si reúne los requisitos de admisibilidad de recurso. En caso de que lo reúna, pues ustedes le dan el respectivo trámite. Si no lo reúne, ustedes se lo rechazan. Ustedes deben de fundamentar por qué es que se lo van a rechazar. Si le dan el trámite, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer, y al final de darle el trámite, ustedes dicen qué es lo que se resuelve respecto de lo que él está solicitando que se revoque. En fin, ustedes van a decidir, según su saber y entender, qué es lo que procede. Licenciado, ¿y esa sería la nota del parcial? No, es parte de la nota del parcial. Ok. Tengo una pregunta, licenciado. Dígame, Vladi. Y para la nota que dice que va a dar por realizar eso, ¿la va a dar si lo hacemos bien o aunque lo haga mal? Es que me lo tiene que hacer bien. Si lo hace mal, no va a tener nota. Ya la regamos entonces. Hablamos del 40% de la nota. El 50 mejor. No, es mucho. Es muy bonito para ser real. El 40% de la nota de este parcial. Es decir, 50. Que si ustedes lo hacen bien, imagínense, Esmeralda, yo le doy 50, y si lo hace mal, está perdiendo la mitad de la nota del parcial.
Ah, pues 10, vaya. Vaya, le puedo poner 10, pero si me lo hacen mal, Yo pienso que se queda sin nota. así está bien, mejor que 10%, no 10 de nota. 40%. 10% sería muy poquito, hay que darles más para incentivarlos. Por si salimos mal. Es que solo mida No los creo, conocimientos. tiene que salir bien. Sí, correcto, es que esa es la intención, medir el conocimiento únicamente. Pero no, o sea, no nos bajen. Necesito, o sea, ¿por qué hago esto? Porque, porque conforme vamos avanzando, vamos a ir realizando otra serie de ejercicios, donde los parciales se comienzan a poner no más complicados, porque no son más complicados, sino que digo yo que son más fáciles. Lo que sí es que se vuelven un poco más cargados. ¿Por qué digo cargados? Porque se trata de casos. Conforme vamos avanzando, ya van siendo casos los que les pongo y ahí es la respuesta que ustedes me tienen que dar. Entonces ya se vuelve un poquito más complejo. Más fácil si lograron entenderlo, porque es súper fácil, créanme. Pero si se descuidan y no ponen atención, sí les puede salir mal, porque aquí es la parte donde me genera más problemas, porque es cuestión práctica, que ustedes tienen que identificar, o sea, por eso es que nos detuvimos bastante en la parte de las resoluciones, el tipo de resoluciones, porque usted tiene que identificar el tipo de resolución que se está emitiendo para saber el tipo de recurso que admite dicha resolución. Manejar esta cuestión de los plazos, porque si vamos a suponer que es un recurso de revocatoria, pero es que usted lo interpuso después de los 3 días que le da la ley, entonces en ese caso ya no se le va a admitir y ahí perdió su oportunidad procesal como tal. Y usted viene y me lo plantea y me dice que sí, se admite como tal, desde ahí ya sabe que lo tiene malo. Entonces tienen que manejar todo eso, porque en los casos que se les pone se menciona el contexto, se menciona la resolución, se menciona cuándo se le notificó y usted me tiene que resolver ahí en base al tiempo si procede, no procede, si admite para ese tipo de resolución X recurso, etcétera. Así que necesitaría que lo manejaran súper bien. Por eso preguntaba yo o pregunto a cada rato si tienen dudas. Dígame, una consulta. Aunque la vida puede ser obvia, pero venimos de trabajar con el Líbano y a él le gustan todas las cosas de este tipo a mano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la forma para presentártelo? ¿A mano o puede ser en computadora? Fíjese que ya que lo menciona, esta parte de la tarea que les voy a dejar, sí me gustaría a mano. ¿Por qué razón? Son demasiados, son 48 ustedes. Entonces, lo que pretendo es evitar el copiar y pegar, porque muchos van a pedir copia. No digo que todos, muchos van a pedir copia y simplemente van a copiar y pegarlo. Y si lo hacen así, no van a entender por qué es que están haciendo las cosas. En cambio, si usted lo hace a mano, al menos existe la posibilidad de que usted lea por completo de lo que se trata, porque usted lo va a ir escribiendo. Entonces sí, tendría que ser a mano. Lo que van a hacer es simplemente escanearlo, tomarle fotografía, lo que a usted se le haga mucho más fácil, siempre y cuando sea legible. Okay, gracias, Liz. Perfecto. No sé si tienen más dudas. O a todos les ha quedado claro, o alguien tiene alguna duda respecto de esto, me la pueden decir ahorita, porque recuerden que se los dejaría para que lo hagan en una semana. O sea, una semana por escrito, ¿verdad? Porque en el parcial, los parciales tenemos 2 horas y ustedes disponen de esas 2 horas para simplemente resolver en su mente y seleccionar una de las respuestas.
porque se los voy a poner así como respuesta, porque no se los puedo poner de que me den una explicación, porque sí se los va a llevar el tiempo en ese caso. Entonces tendría que ser de respuestas múltiples. Yo les pongo el caso y ahí mismo les pongo las diferentes opciones. Sí, licenciado, quedó claro, al menos por mi parte, sí. Perfecto. ¿Los demás? ¿Alguna duda? Pero sin cascaritas, porque ahí salimos mal. ¿Cómo dice Miriam? Sin cascaritas, porque ahí salimos mal. No, ¿cuál cascarita? No sea doloso, licenciado. No, no es, eso no es ser doloso. No, por eso. Sí, dice que nos va a dar 2 horas, tienen que ser 2 horas porque sí, bien poquito justo. nos dio para el laboratorio. Ajá, Sí, y o sea, eso se no, trataba de un afecta más el laboratorio. tiempo. Sí, no, era un laboratorio. El parcial sí, 2 horas completas tienen. Los laboratorios 1 hora también, licenciado, tómelo en cuenta. Para la próxima sí va a ser 1 hora. Dígame, diga. No sé si, espere. No sé si le va a salir una gran resolución o una resolución pequeña, porque ahí va a depender de lo que usted resuelva. Sí, correcto. ¿Alguien más? Va a tocar ser juzgador. Correcto, van a ser las veces de juzgador en esta ocasión. Correcto, van a hacer un trabajo de resolutor. Entonces van a hacer una resolución judicial. Lógicamente, salvo que se trate de un decreto, ¿verdad? No necesita mayor fundamentación. Si se trata de un auto simple, un definitivo, una sentencia, ustedes saben que tiene que ir debidamente fundamentada. Así que estamos claros con esa parte. ¿O tienen alguna ¿Cuándo duda? ¿Cuándo mandaría el documento? Ahora mismo. Hoy Perfecto. mismo, al terminar la clase, se la estaría mandando. No sé si no hay dudas. Solo déjenme verificar algo que quiero ver qué tan adelante voy. Por aquí. Regalen un momento. Yo necesito encontrar esto. Raquel, ¿todo está claro, Raquel? He escuchado pronunciarse este día. Sí, todo está claro. Y la niña Tere, ¿qué dice? ¿Está claro, Tere? Sí, licenciado, está claro. Vaya, perfecto. Permítanme.
Hola, dígame. Me parece bien, sobre todo para evitar que alguien le pueda copiar lo que usted ha hecho. Porque recordé que en otros grupos he visto que alguien manda algo y otra persona lo descarga, lo copia, lo presenta igual y después viene el conflicto de que quién le dio copia a quién. Me parece bien. La novia de Albert hacía eso. ¿Cuál de, Albert, ¿cuál de las dos ibas a decir? De las tantas que tiene. ¿Sí? No, quizás para resolver es que lo pueden ocupar. Muchos lo ocupan para eso, para resolver o para guiarse. Entonces quizás para evitar eso, sí, mejor lo hacemos así como usted dice, Albert. O que esté en grupos mejor, Rick. En grupos es mejor todavía. No, Bueno. Se desconectó el link quizás. Sí, yo creo que ya estamos en Lo receso. mejor porque ya no lo escucho. Ah, pues vamos a Bueno, ¿y ustedes? Ah, yo ya estoy cenando. Nos conectamos a las conectamos a las A las 8 nos conectamos. Teresa, y ustedes cosa entendieron que qué es lo que cuando ya quería. Yo decía que decía grupos y después dijo que individual, no entendí nada. No es algo que yo entendí de se que vamos repitió. a trabajar en grupo, pero otro trabajo que va a dejar más adelante. Ah, Ángeles, sí, no me dejé. Sí, y el de viernes es individual, eso lo entendí yo, no sé. Así es, sí, lo entendí, que decía que... Donde dijo grupos de 12 para el próximo trabajo. Ah, alguna exposición tal Me vez. imagino. Bueno, pues nos vemos a las 8.
Hola. Hola, hola. Se fueron a receso. Sí, eso veo, se cayó la señal. Se nos cayó la señal. Más que estaba en lo mejor. ¿Hasta dónde escucharon? Que dijo que 1 hora nos iba a dar de receso. No, Que ya todos se fueron, ¿o qué? si no, les iba a decir que, o sea, les comentaba que vamos bastante bien, bastante adelantados, demasiado adelantados, creo yo. Entonces lo que les decía es que hasta aquí vamos a dejar la clase de este día, quizás, y ya les voy a mandar, ya les voy a mandar el trabajo para que ustedes comiencen a realizarlo. ¿Les parece? Sí. ¿Seguros? Está bien. Me parece demasiado bien. Excelente. Así vamos a cenar de un poco. Sí, así vayan a cenar, yo también tengo hambre. Dejémoslo aquí porque sí, vamos bastante adelantados. Hagan el trabajo, igual cualquier duda que les pueda generar, lo tenemos para discutir la siguiente clase. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Pasen, buenas noches, descansen. Nos vemos. Buenas noches, bendiciones. Nos vemos en Derecho Bancario mañana, los que la llevan. A las 11 tarde. Bueno. No, 10:30. Bueno, está bien, pase buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches, Lee, que Dios lo multiplique. Buenas noches, cuídense. Cuídense, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Si sos una marrana, mira todo lo que te vas a comer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Dios mío. Qué bárbara, Raquel. Lo siento, que mi prima, usted no entiende que tiene que dejar de comer tanto. Si no se va a hacer gordito. Pobrecita de Raquel. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay, Dios mío. Bueno, pasen buenas noches, cuídense. Bye, Dick. Buenas noches, adiós.
Gracias.